¿Qué tal, compañeros y compañeras? Muy buenas tardes, muy buenos días, independientemente de la hora que estén viendo este video. Bienvenidos al último video de anatomía de cabeza. En esta parte vamos a evaluar desde la tuba auditiva hasta las estructuras bucales antes de pasar a la última saga de videos que va a estar encaminada precisamente a las estructuras del cuello. Muy bien. Aquí estamos viendo la tuba auditiva. Cuando nosotros hablamos de la tuba auditiva estamos hablando de una cavidad que conecta la cavidad timpánica, valga la redundancia, con la nasofaringe y se abre posterior al meato nasal inferior, que es lo que estamos viendo en la parte más baja de esta figura. Su 1/3 posterolateral es óseo y su 2/3 inferior es cartilaginoso. Lo que estamos viendo en la parte superior es precisamente la porción ósea y aquí está la parte cartilaginosa, que es la última porción. Está revestida por una mucosa que se continúa posteriormente con la que tapiza la cavidad timpánica y anteriormente con la mucosa de la nasofaringe. Tiene 3 funciones. En primer lugar, igualar la presión del oído medio con la atmosférica, permite la libertad de movimiento de la cavidad timpánica, equilibra las presiones a ambos lados de la membrana timpánica y las paredes de la porción cartilaginosa están en aposición y se abren por el cinturón expansor del vientre muscular del elevador del velo paladar y el tensor del velo paladar. Muy bien, ¿qué quiere decir esto? En primer lugar, que actúan músculos sobre ella para que funcione como tal. Estos músculos que no se muestran en pantalla los vamos a ver más adelante cuando estudiemos los músculos asociados a los huesecillos y también cuando estudiemos más a fondo algunos músculos relacionados con la lengua. Entonces ahí vamos a hablar de los dos. Muy bien, ¿qué es lo que hacen? Pues uno empuja la pared y el otro empuja la otra pared. Y la irrigación de esta estructura proviene de la arteria faringe ascendente, una rama de la arteria carótida externa y la arteria meningia media. La arteria del conducto pterigoideo, como ya sabemos, que son ramas de la arteria maxilar. Sus venas drenan en el plexo venoso pterigoideo y el drenaje linfático de la trompa se realiza en los ganglios linfáticos cervicales profundos. Ahora bien, los músculos asociados a los huesecillos del oído. Para eso vamos a tener que ir a otra lámina. Y aquí la tenemos justamente. Los músculos amortiguan o resisten los movimientos de los huesecillos del oído. Uno de los que vamos a evaluar aquí es el tensor del tímpano. El tensor del tímpano es un músculo corto originado en la cara superior de la porción cartilaginosa de la tuba auditiva, el ala mayor del esfenoides y la porción petrosa del hueso temporal. Y está insertado en el manubrio del martillo y tira de él medialmente. Tensa la membrana timpánica y está inervado por el nervio mandibular. ¿Dónde se encuentra este músculo, el tensor del tímpano? Pues es el que estamos viendo justo aquí y lo podemos señalar claramente. Aquí se encuentra el músculo tensor del tímpano, que es lo que estamos viendo. Otro de los músculos es el estapedio, un músculo pequeño situado dentro de la eminencia piramidal, es decir, una prominencia cónica hueca en la pared posterior de la cavidad timpánica que se haya asociado entonces a esta estructura. Ahora bien, aquí este pequeño músculo ha sido seccionado, el estapedio. Pero el estapedio lo que hace es que a través de su tendón penetra en la cavidad timpánica tras surgir del foramen puntiforme en el vértice de la eminencia piramidal y se inserta en el cuello del estribo. Tracciona posteriormente el estribo oscilando sobre su base de la ventana vestibular, tensa el ligamento anular, previene el exceso de movimiento del estribo y está inervado por el nervio estapedio, es decir, la rama del nervio facial. Ahora vamos a estudiar el oído interno. Aquí tenemos una vista esquemática del oído interno. Y el oído interno contiene el órgano vestíbulo coclear, encargado del equilibrio de la audición, ubicado en la porción petrosa del temporal. Consta de los sacos, el conducto del laberinto membranoso, que contiene la endolinfa, se suspende dentro del laberinto óseo y está lleno de perilinfa. Lo primero de lo que vamos a hablar es del laberinto óseo, que estamos viendo justo de este lado. Para ello vamos a tener que hacer un zoom en él. Bien, aquí tenemos el laberinto óseo. En la lámina podemos ver el derecho. El laberinto óseo también se denomina cápsula óptica y está en la porción petrosa del hueso temporal. A simple y sencilla vista no se puede ver, como vemos aquí se haya metido o escondido dentro de esa porción petrosa. Con una disección cuidadosa entonces sí se puede ver esta cápsula óptica en donde se encuentran las estructuras que hemos mencionado antes. La cápsula óptica es parte del hueso temporal, que es mucho más denso que el resto de las partes del hueso temporal.
Como nosotros podemos ver, aquí hay una porción esponjosa dentro del hueso, y una de las características de la cápsula óptica es que es de un hueso más denso. Muy bien, este laberinto está lleno de líquido, y las siguientes cavidades con las que cuenta son, en primer lugar, la cóclea, que es lo que estamos viendo justo aquí. La cóclea es la porción que forma el caracol clásico, es decir, esa forma que estamos viendo ahí, que contiene el conducto coclear. Y ahí es en donde se implican todos los procesos de la audición generalmente. Es un conducto espiral que empieza en el vestíbulo y da 2 vueltas y media en torno al modiolo. El modiolo es esta estructura o como pequeño vértice que está hasta aquí. Y es un núcleo cuneiforme de hueso esponjoso. El modiolo contiene conductos para los vasos sanguíneos y ramos del nervio coclear. El vértice del modiolo, de forma cónica, se dirige lateral, anterior e inferiormente. ¿Por qué dice tantas descripciones de esto? Porque, como estamos viendo, da varias vueltas sobre su propio eje. Presenta una espiral basal de la cóclea que comunica con el vestíbulo. Como ya sabemos, el vestíbulo es esta estructura que se encuentra justo aquí atrás. Muy bien. Y comunica medialmente con el acueducto coclear con el espacio subaracnoideo superior al agujero yugular. Presenta la ventana coclear cerrada por una membrana timpánica secundaria. Ahora bien, el vestíbulo del laberinto óseo, que es esta estructura que estamos viendo justo aquí, es una pequeña cámara oval de 5 milímetros de largo que contiene el utrículo y el sáculo, que son estructuras membranosas que vamos a ver a continuación, y porciones del aparato del equilibrio, es decir, el laberinto vestibular. En su pared lateral está la ventana vestibular. Continúa anteriormente con la cóclea y posteriormente con los conductos semicirculares y la fosa craneal posterior mediante el acueducto del vestíbulo. Ahora, ¿qué ocurre con el acueducto del vestíbulo, que se encuentra justo debajo de esta eminencia que estamos viendo? En su pared lateral se encuentra la ventana vestibular. Como sabemos también, continúa anteriormente con la cóclea y posteriormente con los conductos semicirculares y la fosa craneal posterior mediante el acueducto del vestíbulo. Y el acueducto se abre posterolateralmente al conducto auditivo interno y el acueducto vestibular da paso al conducto endolinfático y 2 vasos sanguíneos. Ahora vamos a hablar de los conductos semicirculares óseos, que son estos que estamos viendo aquí. Los conductos semicirculares óseos son 3, como estamos viendo en pantalla, hay uno anterior, uno lateral y uno posterior, y comunican con el vestíbulo del laberinto óseo. Están situados posterior al vestíbulo, donde desembocan, y se disponen en ángulos rectos entre ellos. Solo tienen 5 aberturas en el vestíbulo. Los conductos anterior y posterior forman un conducto común, como lo estamos viendo justo aquí. ¿Por qué se dice que es común? Veamos aquí, y es en este punto donde hay una rama ósea común, que es en donde se une. Muy bien. En su interior están los conductos semicirculares del laberinto membranoso. Ahora vamos a hablar del laberinto membranoso propiamente dicho. Aquí estamos viendo un corte que nos permite ver al interior de la cápsula óptica. Como podemos ver, aquí están los conductos semicirculares de los que habíamos hablado. Aquí está el vestíbulo. El vestíbulo por dentro tiene un receso elíptico, un receso coclear y un receso esférico, que son estas pequeñas estructuras cóncavas que estamos viendo en pantalla. Aquí estamos viendo un corte del caracol. Aquí está la rampa vestibular, la lámina ósea espiral, es esta estructura de aquí abajo más delgada. Aquí está la rampa timpánica, el helicotrema. Muy bien, ahora estamos viendo la porción membranosa de este laberinto membranoso. Se halla suspendida en el laberinto óseo, como ya sabemos es el recubrimiento que tiene como una especie de casco. Está llena de endolinfa y está rodeada de perilinfa. Y está compuesto por conductos semicirculares membranosos que desembocan en el utrículo por 5 aberturas. Tienen una ampolla cada uno de ellos en sus extremos con un área sensorial, la cresta ampular. Sensores de registro de los movimientos de la endolinfa. Muy bien. El utrículo y el sáculo. Aquí se encuentra el utrículo y el sáculo es esta estructura que está más abajo. El utrículo se comunica con el sáculo por el conducto utrículo sacular, del cual se origina el conducto endolinfático. El sáculo se continúa con el conducto coclear por el conducto Ruinens, o mejor dicho, Reuniens.
tienen áreas especializadas de epitelio sensorial denominadas máculas. La mácula del utrículo se halla en el suelo del utrículo y la mácula del sáculo se halla verticalmente en la pared medial del sáculo. Como ya sabemos, haciendo un pequeño repaso de fisiología, unas sirven para mantener el equilibrio cuando estamos en bipedestación y otras cuando estamos acostados. Las células pilosas de las máculas están inervadas por el nervio vestibular. El conducto endolinfático atraviesa el acueducto vestibular y emerge de la fosa craneal posterior, donde se expande en un saco endolinfático, un saco ciego. Este saco está localizado bajo la dura madre en la cara posterior de la porción petrosa del temporal y es un almacén idóneo para el exceso de endolinfa. Ahora vamos a hablar del conducto coclear. Muy bien, cuando nosotros hablamos del conducto coclear, que estamos viendo, justo aquí, muy bien. Estamos hablando de un tubo espiral cerrado con un extremo y una sección triangular. Está suspendido a través de la cóclea entre el ligamento espiral de la pared externa del conducto coclear y la lámina espiral ósea del modiolo. Se extiende por el conducto espiral de la cóclea, dividiendo en dos conductos que se comunican en cúpula de la cóclea en el helicotrema. Ya el helicotrema es una combinación semilunar en la cúpula de la cóclea. Bueno, ¿dónde está el helicotrema? Ya lo habíamos visto superior aquí. Entonces, las estructuras que está relacionando lo que acabo de decir, si lo volvemos a leer, quedaría con la siguiente definición. Entonces, si estamos hablando del conducto coclear, que es esto que está aquí, y nos vamos a la parte posterior, que es lo que está allá, el tubo espiral cerrado de un extremo de una sección triangular es el conducto coclear. Muy bien, se halla suspendido a través de la cóclea entre el ligamento espiral de la pared externa del conducto coclear y la lámina ósea del modiolo. Aquí viene la parte interesante. Se extiende por el conducto espiral de la cóclea, dividiendo en dos conductos que se comunican en la cúpula de la cóclea con el helicotrema. El helicotrema entonces es la comunicación semilunar en la cúpula de la cóclea. Las vibraciones de la base del estribo se vuelven ondas de presión que ascienden hacia la cúpula de la cóclea de la rampa vestibular. Si hacemos un pequeño repaso, una pequeña pausa para esto, recordemos precisamente que son las vibraciones de las moléculas que se muevan a través del aire las que impactan directamente la base del estribo y entonces estas ondas se van transmitiendo a lo largo de la cadena de los huesecillos, vibran y mantienen ciertas frecuencias gracias a los pequeños músculos adosados que hemos estudiado y posteriormente viajan hasta este conducto semicircular. Después llegan hasta el conducto coclear. Muy bien. Ahí es en donde las vibraciones ascienden hacia la cúpula de la cóclea de la rampa vestibular. Es decir, es como ir subiendo un arbolito de Navidad en una forma elíptica. Eso es como sube el sonido hasta la parte superior, en donde después pasan hacia el nervio que las va a procesar. Muy bien. Entonces, hemos descrito así ya precisamente todo el proceso fisiológico de esto. Ahora bien, el techo del conducto coclear está formado por la membrana vestibular. El suelo está formado por parte del conducto por la membrana basilar, más el borde externo de la lámina espiral ósea. Creo que para describir esto vamos a tener que usar esta lámina que estamos viendo de este lado. Aquí ya estamos viendo la rampa, es el conducto coclear, estamos viendo también la rampa timpánica, estamos viendo el órgano espiral de Corti. Ahorita vamos a hablar de todo eso. Muy bien. Ahora, cuando hablamos del conducto auditivo interno, estamos hablando de un estrecho conducto que discurre lateral aproximadamente 1 centímetro dentro de la porción petrosa del temporal. A muy grandes rasgos es un orificio auditivo en donde el conducto está en la porción posteromedial del temporal, alineado con el conducto auditivo externo. Y está cerrado lateralmente por una delgada lámina ósea perforada. Por esta lámina pasa el nervio facial, el nervio vestíbulo-coclear y sus divisiones siguientes. El nervio vestíbulo-coclear que estamos viendo ahí en amarillo precisamente se divide cerca del extremo lateral del conducto auditivo interno en dos porciones, el nervio coclear y el nervio vestibular. Eso lo vimos cuando hablamos un poco más de los pares craneales. Muy bien. Ahora repasemos un poquito aquí, a nivel fisiológico tal vez. Aquí está la rampa vestibular, aquí está el conducto coclear, aquí está el órgano espiral de Corti, que sabemos que transmite esas vibraciones hacia el nervio octavo par craneal, que las convierte entonces en impulsos nerviosos. Por debajo está la rampa timpánica, que es este gran receso que estamos viendo justo aquí. Ahora bien,
nos compete hablar de una estructura bastante interesante, que es la nariz. En esta lámina, que dejé de este lado, haciendo un pequeño paréntesis antes de pasar a la nariz, la coloqué porque precisamente muestra lo que les había dicho. Va subiendo de forma helicoidal hacia arriba hasta que llega a un punto de tope, que es el helicotrema. Ahora sí, pasemos a estudiar las estructuras de la nariz. Muy bien, la nariz es la parte del tracto respiratorio superior al paladar duro. Contiene el órgano periférico del olfato. Incluye la nariz propiamente dicha y la cavidad nasal. Y sus funciones son, en primer lugar, respirar, olfacción, filtración del polvo, humidificar el aire inspirado. Ya sabemos que nosotros no podemos respirar aire frío o aire congelado propiamente dicho, sino lo que tenemos que hacer es precisamente a través de ciertos procesos fisiológicos que se dan a la altura de esta estructura, calentar el aire para que pueda llegar humidificado y calientito a nuestros pulmones. Y también tenemos recepción y eliminación de secreciones provenientes de los senos paranasales y los conductos nasolagrimales, es decir, tanto las lágrimas como las estructuras de mocos que se van produciendo dentro del tracto respiratorio se eliminan a través de la nariz. Ahora bien, nariz externa o propiamente dicha, es la porción visible que sobresale de la cara, que es lo que estamos viendo aquí precisamente. Tiene un esqueleto que en gran parte es cartilaginoso, como se puede ver en la parte inferior de la figura. Y tiene las siguientes partes. En primer lugar tenemos el dorso de la nariz, que podemos ver aquí precisamente en la figura de esta modelo, que se extiende desde la nariz a la raíz hasta el vértice. La cara inferior de la nariz está atravesada por dos aberturas piriformes, es decir, en forma de pera, las narinas u orificios nasales, limitadas lateralmente por las alas de la nariz, que es lo que estamos viendo justo aquí. Aquí están las narinas y aquí las estamos viendo en una visión lateral. El esqueleto de la nariz. El soporte de la nariz está compuesto de hueso y cartílago hialino. Su porción ósea consiste en los huesos nasales, las apófisis frontales de los huesos maxilares, la porción nasal del frontal y su espina nasal, porciones óseas del tabique nasal. La porción cartilaginosa de la nariz, ahora bien, está formada por 5 cartílagos principales. Perdón. Aquí me moví un poco. Ahí está. 2 cartílagos laterales, que son los que estamos viendo justo aquí, los cartílagos laterales. Tenemos 2 cartílagos alares mayores, que son los que estamos viendo justo aquí. Estos son los laterales, aquí están los alares. Y cada uno precisamente tiene una cruz pilar medial y una cruz pilar lateral. El cartílago septal que forma la parte anterior del tabique nasal. Adicionalmente, pueden existir varios cartílagos alares menores o sesamoideos, es decir, en forma de ajonjolí. Ahora bien, el tabique nasal. El tabique nasal divide la nariz en 2 cavidades nasales y está formado en primer lugar por el cartílago septal nasal que estamos viendo justo aquí y también por una articulación de tipo equidinesis en los bordes del tabique óseo. Ahora bien, vamos a tener que verlo en una visión un poco más interior. Bien. En primer lugar, tenemos la lámina perpendicular del etmoides. La lámina perpendicular del etmoides es esta estructura que estamos viendo aquí en color amarillo y constituye la parte superior del tabique nasal, descendiendo desde la lámina cribosa y continúa superiormente a esta lámina con la crista galli o la cresta galli. La siguiente estructura que nosotros tenemos que analizar aquí es el vómer, que es este hueso de color verde que estamos viendo aquí. El vómer es un hueso delgado y plano que forma la porción posterior-inferior del tabique nasal, con una cierta contribución de las crestas nasales, de los huesos maxilar y el palatino, y otra estructura es la cresta nasal de los huesos maxilar y del palatino, que estamos viendo aquí en clave justo en rosado y en morado. Ahora bien, las cavidades nasales. Vamos a tener que verlas en la siguiente lámina y hacer un zoom. Bien, las cavidades nasales tienen una abertura anterior, que son las narinas, que son lo que estamos viendo aquí, y una abertura posterior grande, que es lo que estamos viendo aquí, que recibe el nombre de coanas o coana, cuando estamos hablando solo de un lado. Su mucosa está unida al periósteo y al pericondrio de los huesos y cartílagos de soporte de la nariz, y su mucosa se divide en 2 áreas. Hay una mucosa en el área respiratoria, que es el 2/3 inferior de la mucosa nasal,
y un área olfatoria, que es el 1/3 superior de la mucosa nasal. Entonces, por aquí se encuentra la olfatoria y aquí abajo se encuentra la respiratoria. ¿Cuáles son los límites? Tienen un límite superior o techo que es meramente óseo, que está dividido según los huesos que la constituyen. En primer lugar está la porción frontonasal, compuesta por el hueso frontal y el nasal, como su nombre lo indica. Tenemos una porción etmoidal por el hueso etmoidal y una porción esfenoidal compuesta por el hueso esfenoidal. Ahora bien, la inferior o piso está compuesta por la apófisis palatina del maxilar, la lámina horizontal del palatino. Y también tiene paredes mediales y laterales. La pared medial está delimitada por el tabique nasal, que ya estudiamos que se encuentra justo debajo de precisamente los cornetes nasales, que vamos a estudiar adelante. Y la porción inferior se halla compuesta también por la porción palatina del maxilar y la lámina horizontal del palatino. Muy bien. Ahora bien, la pared lateral tiene algunas características, y es que tiene la presencia de 3 láminas óseas. Está formado entonces por lo siguiente: una porción nasal del maxilar o proceso frontal, una porción nasal lagrimal, el etmoides, los cornetes nasales que se proyectan inferiormente, la lámina perpendicular del palatino y la apófisis pterygoides del esfenoides. ¿Cuáles son las características entonces de las cavidades nasales? Las conchas o cornetes nasales se curvan inferiormente. Las conchas o cornetes nasales son estas estructuras grandes que estamos viendo aquí. Vamos a señalarlas con el lápiz. Aquí se encuentra la media, aquí se encuentra la superior y aquí se encuentra la inferior. Muy bien. Existen 2 meatos nasales bajo cada una de estas conchas o cornetes. La cavidad nasal está dividida en 5 partes. Hay un meato nasal común, que es el espacio entre el tabique nasal y los cornetes, y aquí es en donde se abren los recesos laterales y los meatos. Vamos a tratar de quitar esto para que se pueda ver bien. Entonces, aquí vamos viendo los nombres. Tenemos el meato nasal común, después tenemos el meato nasal superior, que es el que estamos viendo justo aquí. Tenemos el meato nasal medio, que es el que está aquí. Recordemos que estamos hablando de las aberturas entre las coanas, entre los cornetes, y el meato nasal inferior, que es el que se encuentra justo aquí. Muy bien, entonces, este último es un pasaje que comunica el seno frontal al infundíbulo, que se llama conducto frontonasal. Contiene el hiato semilunar que comunica el seno maxilar y presenta la bulla etmoidal, en donde están las eldías etmoidales medias. El meato nasal inferior es horizontal, inferolateral al cornete nasal inferior. En la parte anterior del meato abre el conducto nasolagrimal que drena las lágrimas del meato desde el saco lagrimal. Y por último tenemos el receso etmoidal. El receso etmoidal está situado posterior-superiormente al cornete superior. El receso etmoidal se encuentra en esta sección de aquí y lo vamos a estudiar precisamente más adelante cuando veamos los senos. Ahora la vascularización de la nariz. Aquí tenemos un diagrama general de la vascularización. Tal vez sería mucho más prudente colocar este. Muy bien. La vascularización de la nariz. La irrigación general de las paredes medial y lateral de la cavidad nasal proviene de la arteria etmoidal anterior, de la arteria etmoidal posterior, todas estas las tenemos aquí en pantalla, las podemos ver aquí, la arteria esfenopalatina, la arteria palatina mayor y la rama septal de la arteria labial superior. Las 3 primeras arterias se dividen en ramas laterales y mediales, o septales también. En la parte anterior del tabique nasal se forma el plexo de Kieselbach, donde se anastomosan las 5 arterias que irrigan el tabique. La nariz propiamente dicha recibe sangre de la arteria etmoidal anterior. Muy bien. También de la rama septal de la arteria labial superior, las ramas nasales de la arteria infraorbitaria y las ramas nasales laterales de la arteria facial. El drenaje se da por las venas esfenopalatina, facial y la oftálmica. Ahora vamos a ver la inervación. La inervación está justamente en esta lámina. La inervación de la nariz se divide en una porción anterosuperior y en una posterosuperior. Aquí estamos viendo en unas líneas discontinuas en color rojo cómo se divide. Bien.
En primer lugar tenemos una inervación de la porción póstero-inferior, que está por el nervio maxilar que estamos viendo justo ahí. Inervación para el tabique nasal proveniente del nervio nasopalatino. También se halla relacionado a estas estructuras el nervio palatino mayor, inervación principal a la pared lateral por medio de los ramos nasales posteriores superiores y nasales inferiores laterales. Ahora bien, la inervación de la porción anterosuperior, que está justo aquí arriba, está dada por el nervio oftálmico, mediante los nervios etmoidales anterior y posterior, ramos del nervio nasociliar. Y la nariz propiamente dicha es inervada por el dorso y en vértice, por el nervio infratroclear y el ramo nasal externo del nervio etmoidal anterior. Las alas de la nariz están inervadas por el nervio infraorbitario. Ahora bien, vamos a hablar de las estructuras prometidas, los senos paranasales. Aquí tenemos en clave de color las eldías etmoidales en color azul o más o menos aqua. El seno frontal está en un color rosáceo. El seno maxilar está en un color morado y el seno esfenoidal está en un color amarillo. Muy bien. Los senos paranasales son extensiones de la porción respiratoria de la cavidad nasal en los huesos frontal, etmoides, esfenoides y maxilar. Y son estructuras, como sabemos, neumatizadas, es decir, llenas de aire. Los senos continúan invadiendo el hueso circundante. Los primeros de los que vamos a hablar son los senos frontales, que son estas estructuras que estamos viendo justo aquí. Los senos frontales derecho e izquierdo se hallan en las tablas externas e internas del hueso frontal posterior a los arcos superciliares y a la raíz de la nariz. Drenan en el infundíbulo etmoidal, que es la estructura de la que habíamos hablado antes, que se encuentra justo aquí debajo, y en el hiato semilunar del meato nasal medio. Se hallan inervados por los ramos de los nervios supraorbitarios del nervio oftálmico, y están divididos en dos partes, una parte vertical en la porción escamosa del frontal y una parte horizontal en la porción orbitaria del frontal. Ahora vamos a hablar de las celdías etmoidales. Como sabemos, las celdías etmoidales están aquí en una clave de color azul. Las celdías etmoidales son pequeñas invaginaciones de la mucosa de los meatos nasales medio y superior en el hueso etmoides, entre la cavidad nasal y la órbita. Las celdías etmoidales anteriores drenan directa o indirectamente el meato nasal medio por el infundíbulo etmoidal. Las celdías etmoidales medias se abren directamente al meato medio y forman la bulla etmoidal, una protuberancia situada en el borde superior del hiato semilunar. Las posteriores abren directamente al meato superior. Todas las celdías están inervadas por los ramos etmoidales anterior y posterior de los nervios nasociliares, como sabemos, NCB1. Ahora bien, los senos esfenoidales, para que no olvidemos la clave de color, el seno esfenoidal está en color amarillo, es decir, esta porción posterior. Se hallan localizados en el cuerpo del esfenoides y pueden extenderse a sus alas. Están divididos desigualmente por un tabique óseo, y estos senos hacen el cuerpo del esfenoides frágil. Está irrigado por las arterias esfenoidales posteriores e inervado por los nervios homónimos. Entre los senos y estructuras importantes como los nervios ópticos, el quiasma óptico, la hipófisis, las arterias carotídeas internas y los senos cavernosos, hay delgadas láminas óseas. Se abren por separado en el receso esfenoetmoidal. Ahora bien, los senos maxilares. Recordemos clave en morado, es lo que estamos viendo justo en la figura. Y los senos maxilares son senos paranasales de mayor tamaño. Ocupan el cuerpo de los maxilares y comunican con el meato nasal medio. Y tienen las siguientes partes. Tienen un vértice que se introduce y se extiende en el hueso cigomático. Tienen una base, que forma la porción inferior de la pared lateral de la cavidad nasal. Y un suelo, que está formado por la porción alveolar maxilar. Los dientes, particularmente los primeros molares, producen elevaciones cónicas del seno. Por último, tienen un techo formado por el suelo de la órbita. Entonces, aquí estamos viendo precisamente su techo, su suelo, su parte de vértice y su base. Cada seno maxilar drena por medio del orificio del seno maxilar en el meato nasal medio de la cavidad nasal por medio del hiato semilunar. La irrigación procede de las ramas alveolares superiores de la arteria maxilar y el suelo de los senos maxilares recibe irrigación de las arterias palatinas descendientes y de la mayor. La inervación proveniente, mejor dicho, de los nervios alveolares superiores anterior, medio y posterior es de los ramos del nervio maxilar.
Por último, con estas estructuras vamos a ver la región parotidia. Bien. Aquí estamos viendo, o mejor dicho, más adelante, claramente la región parotidia. La región parotidia es la parte posterolateral de la región facial. Tiene límites. El límite superior es el arco cigomático, que ha sido seccionado precisamente en esta lámina, o que mejor dicho se encuentra profundo a las estructuras en esta lámina. Tiene un límite posterior, que es el oído externo, y el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, que es lo que estamos viendo justo de este lado. Tiene un límite medial, que es la rama de la mandíbula, que aquí sí se encuentra seccionada. Un límite anterior, que es el borde anterior del músculo massetero, que se encuentra justo aquí. Y tiene un límite inferior, el ángulo y el borde inferior de la mandíbula, que se encuentra justo por aquí. Y comprende lo siguiente: la glándula parotidia y su conducto. La glándula parotidia es esta gran glándula que estamos viendo de este lado, justo aquí. Otro de sus contenidos es el plexo carotidio y el nervio facial, la vena retromandibular, la arteria carotidia externa y el músculo massetero. Evaluemos ahora las glándulas salivales. La primera que vamos a ver es la glándula parotidia. La siguiente que vamos a evaluar es la submandibular, que se encuentra justo aquí, y la última que vamos a evaluar es la sublingual, que se encuentra justo aquí. A grandes rasgos lo que hacen es que mantienen húmeda la mucosa bucal, lubrifican los alimentos durante la masticación, ya sabemos que genera una capa que recubre los alimentos, comienzan la digestión de los almidones, sirve de lavado de boca intrínseco, ya sabemos precisamente que existen muchos iones, como los iones tiosinato dentro de la saliva, que mantienen aisladas a las bacterias y en algunos casos las neutralizan y destruyen. Desempeñan papeles significativos en la prevención de la caries dental y la capacidad gustativa. Además de las tres glándulas mencionadas, están las glándulas salivares accesorias dispersas por todo el paladar, los labios, las mejillas, las tonsilas y la lengua. Las glándulas parotidias están ubicadas lateral y posterior a las ramas de la mandíbula y a los músculos masseteros dentro de unas vainas fibrosas rígidas. Aquí precisamente se ha retirado su vaina fibrosa para que se pueda ver claramente la glándula parotidia. Es la mayor de las tres salivares pares, contiene su propia cápsula, deriva de la lámina superficial de la fascia cervical profunda. Por cierto, esta cápsula tiene una forma triangular debido al lecho parotidio, un área anteroinferior al conducto auditivo externo. Y el conducto auditivo externo forma una cuña entre la rama de la mandíbula y la apófisis mastoides. Volviendo entonces a una descripción de la glándula parotidia, su vértice es posterior al ángulo de la mandíbula, su base está relacionada con el arco cigomático, su superficie lateral subcutánea es casi plana y horizontalmente, desde el borde de la glándula, discurre el conducto parotidio que atraviesa el músculo bucinador y penetra en la cavidad bucal frente a la segunda molar maxilar. Bien, de superficial a profundo, inmerso en su tejido, se encuentra el plexo parotidio, el nervio facial que ya habíamos hablado, séptimo par craneal, la vena retromandibular y la arteria carótida externa. Inervación de la glándula parotidia y estructuras relacionadas. Muy bien. Tiene información sensitiva e información simpática. La información sensitiva está dada por el nervio auriculotemporal y el auricular mayor. Y la simpática está dada por el plexo carotidio externo. Y inhibe la secreción. Ahora bien, la información parasimpática está dada por el nervio glosofaringeo. Este nervio envía ramas al ganglio óptico. El nervio auriculotemporal transporta las fibras parasimpáticas postganglionares a la glándula y esta información produce una secreción salivar. Ese clásico movimiento, esa clásica secreción es dada precisamente por la información parasimpática, recordemos. Las glándulas submandibulares. Las glándulas submandibulares se encuentran precisamente aquí. Aquí está la glándula submandibular, cubierta de unas cuantas estructuras pero visible. Sean ubicadas en el cuerpo de la mandíbula, superiores e inferiores a la mitad posterior de la mandíbula. Su conducto submandibular está entre los músculos miloioideo y el hiogloso. Debajo del conducto del nervio lingual forman un asa que se abre junto a la base del frenillo lingual. Su irrigación proviene de las arterias submentonianas, su drenaje venoso es homólogo a las arterias que lo acompañan y su inervación es parasimpática proveniente del arco facial del medio del nervio lingual. Su inervación simpática entonces proviene del ganglio cervical superior.
Por último vamos a evaluar las glándulas sublinguales. Son glándulas salivares de menor tamaño y situadas más profundamente. Se hallan situadas en el suelo de la boca entre la mandíbula y el músculo geniogloso. Las glándulas bilaterales forman una masa en forma de herradura en torno al frenillo lingual. Numerosos conductillos sublinguales se abren en el suelo de la boca a lo largo de los pliegues sublinguales y su irrigación proviene de las arterias sublinguales submentonianas, ramas de la arteria lingual y facial respectivamente. Los nervios de la glándula acompañan a los de la glándula submandibular. Sus fibras parasimpáticas presinápticas son vinculadas por el facial, la cuerda del tímpano, el nervio lingual, y esto sirve para hacer sinapsis en el ganglio submandibular. Ahora bien, nos toca evaluar algo interesante, que son los músculos de la expresión facial. Los músculos de la expresión facial están hallados bajo el tejido subcutáneo de la parte anterior y posterior del cuero cabelludo, la cara y el cuello. Son músculos mímicos, o sea, de la expresión facial, y su acción principal es traccionar la piel. El primero que vamos a evaluar es el músculo occipito frontal. Vamos a ver su nombre para una descripción general, después vamos a ver el tipo de origen que tienen, dónde se insertan, quiénes lo inervan y cuál es su acción principal. Muy bien, entonces empecemos con el occipito frontal. El occipito frontal es este gran músculo que estamos viendo justo aquí. Tiene un vientre frontal, que tiene un origen en la aponeurosis epicraneal. Se inserta en la piel y el tejido subcutáneo de las cejas y de la frente. Está inervado por el ramo temporal del facial. Su acción principal es elevar las cejas y arrugar la piel de la frente. Ahora bien, también tiene un vientre occipital, que compone los 2/3 laterales de la línea nucal superior. En su origen y en su inserción termina la aponeurosis epicraneal. Está inervado por el ramo cigomático del nervio facial. Su función es retraer el cuero cabelludo. El siguiente que vamos a evaluar es el músculo orbicular del ojo, este pequeño músculo que se encuentra aquí. El músculo orbicular del ojo se origina en el borde medial de la órbita. Su inserción es en la piel alrededor del borde de la órbita, los tarsos superior e inferior. Se halla inervado por el ramo temporal y cigomático del nervio facial y su única tarea es cerrar los párpados. El siguiente músculo del que vamos a hablar es el corrugador superciliar. El músculo corrugador superciliar se encuentra justo aquí, ha sido seccionado precisamente para este ejemplo. Su origen es el extremo medial del arco superciliar. Se va a insertar en la piel por encima de la mitad del borde supraorbitario y el arco superciliar y se halla inervado por el ramo temporal del nervio facial. Su tarea es mover las cejas medial e medialmente o inferiormente, cerrando las arrugas verticales por encima de la nariz. El siguiente que vamos a evaluar es el músculo prócer. El músculo prócer se encuentra justo aquí. El músculo prócer se origina en la aponeurosis que cubre el hueso nasal y el cartílago nasal lateral. Se inserta en la piel de la parte inferior de la frente entre las cejas. Se ha inervado también por el ramo temporal del nervio facial. Y su tarea es descender el extremo medial de la ceja arrugando la piel sobre el dorso de la nariz. El siguiente del que vamos a hablar es la porción alar del músculo nasal más el elevador del labio superior y el ala de la nariz. El elevador del labio superior y el ala de la nariz se encuentra justo aquí. Es un músculo pequeñito y delgado como estamos viendo. Sus orígenes son el proceso frontal del maxilar. Se insertan en el cartílago alar mayor. También se están inervados por el ramo temporal del nervio facial y su tarea es descender el ala lateralmente dilatando la abertura nasal anterior. El siguiente músculo del que vamos a hablar es el orbicular de la boca. Es este músculo que se encuentra justo aquí. Su origen es la parte medial del maxilar y de la mandíbula, en la cara profunda de la piel peribucal y el ángulo de la boca. Su inserción es la mucosa de los labios. También se ha inervado por el ramo temporal del nervio facial. Su tarea es cerrar la hendidura bucal. La contracción de la fascia comprime y protruye los labios o resiste la distensión. El siguiente músculo es el elevador del labio superior. El músculo elevador del labio superior es este músculo que se encuentra justo aquí. Su origen es el borde infraorbitario. Se inserta en la piel del labio superior y retrae o produce la eversión del labio superior, profundizando el arco del surco nasolabial. El cigomático menor también tiene
una inserción en la piel del labio superior. El músculo cigomático menor se encuentra justo aquí. Muy bien, y como les decía, comparte un lugar de inserción. Sin embargo, su origen es la cara anterior del hueso cigomático. También se haya inervado por el nervio temporal, del nervio facial. ¿Cuál es su tarea? Retraer o producir la eversión del labio superior también y profundizar el surco nasolabial. El bucinador o el músculo del trompetista. El bucinador es este músculo que se encuentra justo aquí. Su origen es la mandíbula, los procesos alveolares y el maxilar de la mandíbula y también el rafe pterigomandibular. Se inserta en el ángulo de la boca o modiolo y en el orbicular de la boca. Se encuentra inervado por el músculo que habíamos mencionado antes, el ramo temporal del facial. Ahora bien, su tarea es presionar la mejilla contra los dientes, como el movimiento que hacen precisamente los trompetistas, por eso recibe ese nombre. El cigomático mayor. El cigomático mayor es el músculo que estamos viendo justo aquí. Este es el cigomático mayor. Bien. El cigomático mayor se origina en la cara lateral del hueso cigomático, se inserta en el ángulo de la boca o modiolo, también está inervado por este ramo facial que habíamos mencionado antes. Y su tarea es elevar la comisura labial bilateralmente para sonreír y unilateralmente para burlarse. Ahora bien, tenemos tres músculos más: el elevador del ángulo de la boca, el risorio y el depresor del ángulo de la boca. Aquí está el depresor del ángulo de la boca, aquí está el risorio y por último habíamos hablado del elevador del ángulo de la boca. El elevador del ángulo de la boca se encuentra aquí. Ahora bien, el elevador del ángulo de la boca se origina en la porción infraorbitaria del maxilar. El risorio se origina en la fascia parotidia y la piel de la mejilla. El depresor del ángulo de la boca se origina en la base anterolateral de la mandíbula. Y mencioné precisamente estos tres músculos de corrido porque todos ellos tienen una inserción común, que es el ángulo de la boca o modiolo. También se hallan inervados por el nervio que habíamos mencionado anteriormente. Sus tareas son ensanchar la hendidura bucal, descender la comisura labial bilateralmente para expresar desagrado. El depresor del ángulo de la boca, ese sí está inervado por el ramo marginal de la mandíbula del nervio facial. Los siguientes músculos que vamos a evaluar son el depresor del labio inferior y el mentoniano. El mentoniano se encuentra aquí, seccionado, y aquí está el depresor del labio inferior. Bien, ¿cuáles son sus inserciones? En primer lugar, tenemos la inserción del depresor del labio inferior, que es la piel del labio inferior. Y el depresor del ángulo de la boca, como habíamos visto, tiene la inserción común antes. Bien, el mentoniano, que se menciona también aquí, tiene una inserción en la piel de la barbilla en el surco mentolabial. ¿Cuáles son sus orígenes? El depresor del labio inferior tiene un origen en el platisma y la parte anterolateral del cuerpo de la mandíbula. El mentoniano tiene su origen en el cuerpo de la mandíbula anterior a las raíces de los incisivos inferiores. ¿Cuáles son sus tareas? El depresor del labio inferior, en primer lugar, retrae y o produce la eversión del labio inferior. Y el mentoniano eleva y protruye el labio inferior, elevando la piel de la barbilla. Sus inervaciones correspondientes provienen del ramo marginal de la mandíbula del nervio facial. Ahora bien, el último que vamos a evaluar es el músculo platisma. El platisma es este músculo que está aquí abajo. El platisma tiene su origen en el tejido subcutáneo de las regiones infraclavicular y supraclavicular y tiene su inserción en el borde de la mandíbula, en la piel de la mejilla, del labio inferior, del ángulo de la boca o modiolo. Está inervado por el ramo cervical del nervio facial y desciende la mandíbula contra la resistencia y tensa la piel de la parte inferior de la cara y del cuello. Muy bien, ahora vamos a hablar de los músculos del cuero cabelludo. El músculo occipitofrontal es un músculo digástrico, como habíamos visto, entonces tiene dos vientres. Recordemos que es este músculo grande que aparece aquí en la frente. Tiene un vientre occipital y uno frontal que comparten un mismo tendón, la aponeurosis epicraneal, capa del cuero cabelludo. El vientre del frontal desplaza hacia adelante el cuero cabelludo, eleva las cejas y arruga la piel de la frente para otorgar al rostro una expresión de sorpresa. Y el vientre occipital lo que hace es retraer el cuero cabelludo. Músculos de la boca, los labios y las mejillas. Muy bien. En reposo los labios están en un suave contacto con los dientes juntos.
el músculo orbicular de la boca. Entonces, ya que hablamos de eso, definamos ahora qué es lo que hace. El orbicular de la boca es el primer esfínter asociado con el sistema alimentario. Rodea la boca en el centro de los labios y controla la entrada y salida por la hendidura bucal, importante durante la articulación de la palabra. Cierra la hendidura bucal y su contracción fásica comprime y protruye los labios o es resistente a la distensión. Ahora el bucinador. El bucinador, que es este músculo que habíamos visto justo aquí, o el músculo del trompetista, es un músculo delgado, plano y rectangular insertado lateralmente en las apófisis alveolares del maxilar y de la mandíbula, en oposición a los dientes molares y al rafe pterigomandibular. Hablando un poco de estas características, el rafe pterigomandibular es un engrosamiento tendinoso de la fascia bucofaringea que separa el origen posteriormente al músculo constrictor superior de la faringe. Siguiendo hablando de las características del bucinador, es un músculo que ocupa un plano situado más profundo y medial a los otros músculos faciales, pasa profundamente con respecto a la mandíbula, estrechamente está relacionado con la mucosa bucal y es muy activo cuando nosotros sonreímos. Mantiene las mejillas tensas, impidiendo que se plieguen y se lesionen al masticar. Sus fibras se mezclan anteriormente en forma medial con las del orbicular de la mejilla, comprimiendo las mejillas y los labios contra los dientes y las encías. Su contracción tónica, especialmente en el orbicular de la boca, en conjunto, aportan una suave y continua resistencia a la tendencia de los dientes a ladearse hacia afuera. Su cara vestibular actúa en conjunto con el orbicular de la boca desde la cara labial con la lengua, desde la cara lingual, para mantener el alimento entre las caras oclusales de los dientes durante la masticación y evitar que se acumule en el vestíbulo bucal. Ayuda a que las mejillas resistan las fuerzas generadas al silbar o al succionar. Ahora hablemos de las características del músculo cigomático mayor. Recordemos que el cigomático mayor se encuentra justo aquí. El cigomático mayor es un músculo dilatador de la boca que eleva la comisura labial. Eleva bilateralmente para sonreír y unilateralmente para burlarse. Siendo parte de los dilatadores de la boca, se inserta en el ángulo de la boca el modiolo. El músculo elevador del ángulo de la boca. El músculo elevador del ángulo de la boca, como ya habíamos visto, se encuentra en esta región. Justo aquí. El elevador del ángulo de la boca lo que hace es ser un músculo dilatador que ensancha la hendidura bucal. Siendo parte de los dilatadores de la boca, se inserta en el ángulo de la boca el modiolo. Después tenemos el risorio y el depresor del ángulo de la boca. El risorio se encuentra justo aquí y el depresor del ángulo de la boca se encuentra justo aquí. Es este músculo de aquí. Bien, ellos son músculos dilatadores de la boca que descienden la comisura labial bilateralmente para expresar desagrado. Siendo parte de los dilatadores de la boca, se insertan en el ángulo de la boca el modiolo también. Ahora vamos a revisar las características del platisma. El platisma se encuentra justo aquí abajo. Es una lámina muscular ancha y delgada en el tejido subcutáneo del cuello. Sus bordes anteriores se decusan sobre el mentón y se mezclan con los músculos faciales. Al actuar desde su inserción superior, este músculo va a tensar la piel provocando las crestas cutáneas verticales, expresando un gran estrés o liberando presión sobre las venas superficiales. Al actuar en su inserción inferior, ayuda a deprimir la mandíbula y los ángulos de la boca como en una mueca. Este músculo lo utilizamos mucho nosotros los varones, sobre todo cuando nos acomodamos una corbata o cuando nos estamos afeitando. El músculo orbicular del ojo. El orbicular del ojo cierra los párpados y arruga verticalmente la frente. Es el músculo que estamos viendo justo aquí. Sus fibras se distribuyen en círculos concéntricos alrededor del borde de la cavidad orbitaria y los párpados. Estas fibras, al contraerse, se estrechan y hacen que la hendidura palpebral se cierre, ayudando al flujo de las lágrimas, en donde los párpados se unen primero lateralmente y se va cerrando la hendidura en dirección medial. Y se compone de 3 porciones precisamente. Tiene una porción palpebral, que creo que se puede observar mucho mejor en la siguiente lámina. Veamos. No lo tenemos. Mis más sinceras disculpas. Entonces, sería únicamente que nos vayamos guiando por las definiciones y pongamos atención. Entonces, el orbicular de la boca tiene 3 porciones. Una palpebral que se origina en el ligamento palpebral medial y se localiza dentro de los párpados. Cierra suavemente los párpados para evitar que se desequen las córneas.
Hay una porción lagrimal también que discurre posteromedialmente al saco medial y cierra los párpados medialmente y ayuda a su drenaje con lo que refiere a las lágrimas. Hay una porción orbitaria superpuesta al borde de la cavidad orbitaria y se inserta medialmente en el frontal y el maxilar. Tiene una función protectora contra los polvos y la luz. La contracción simultánea de las tres porciones del orbicular cierra el ojo firmemente, como por ejemplo cuando vemos una luz muy enceguecedora o tenemos una mala experiencia con partículas que se impacten directamente contra el globo ocular. Entonces, cuando estas tres porciones actúan en conjunto, se cierra con fuerza el ojo. Vascularización de la cara. Aquí tenemos la vascularización en un esquema muy general de dónde viene, y aquí arriba tenemos precisamente lo de inervación. Muy bien, la irrigación proviene principalmente de la arteria facial, originada en la arteria carotidia externa. Las ramas de la arteria facial son precisamente, ojo con esto, la arteria labial inferior y superior, la arteria nasal lateral, la arteria angular. La arteria carótida externa también da otras ramas, las cuales son la arteria temporal superficial, la arteria transversa de la cara. La arteria alveolar inferior también da a la arteria mentoniana, y el drenaje venoso proviene de la vena facial, de la supratroclear, de la vena supraorbitaria, de la vena angular, de la vena facial profunda, de la vena temporal superficial y de la vena retromandibular. Bien, ahora hablemos de la inervación. La inervación está dada sobre todo por el trigémino y sus ramas, como estamos viendo justo aquí, que se encuentra debajo del nervio facial. Y la inervación motora sobre todo viene del facial, como ya se había mencionado. Aquí estamos viendo las ramas del facial. El trigémino se encuentra un poco más abajo y da sobre todo fibras sensitivas. Muy bien, vamos a pasar a hablar de la región temporal. Muy bien, esquemáticamente en estas dos figuras que habíamos analizado del cráneo y aquí hay una nueva en donde tenemos algunos músculos relacionados con esa región, tenemos la región temporal. La región temporal, vamos a hacerle un zoom para poder visualizarlo mejor. Aquí está. Aquí tenemos la región temporal. La región temporal es el área lateral del cuero cabelludo y todo lo que cubre la fosa temporal del cráneo. Tiene límites y ahora los vamos a definir. El primero es el posterior y el superior, cuyos límites son las líneas temporales. El límite anterior está relacionado con el hueso frontal y el cigomático. Su límite lateral está relacionado con el arco cigomático que estamos viendo en la parte inferior en un color rosáceo. Y el límite lateral está dado por el arco cigomático y el inferior por la cresta infratemporal. Entonces, para definirlo correctamente, tenemos el límite posterior y superior dado por las líneas temporales que estamos viendo más arriba. El límite anterior dado por el hueso frontal y el cigomático, estos dos de aquí. El límite lateral dado por el arco cigomático, que es lo que estamos viendo justo aquí. Y el inferior dado por la cresta infratemporal. Bien, el suelo de la fosa temporal está constituido por partes de los cuatro huesos que conforman el ptrión, es decir, el frontal, el parietal, el temporal y el ala mayor del esfenoides. El músculo temporal se origina en el suelo óseo. La fascia temporal constituye el techo de la fosa temporal. Muy bien, ahora hablemos de la fosa infratemporal. Es esta estructura que estamos viendo justo aquí. Es un espacio irregular situado profundo inferiormente al arco cigomático, que se ha retirado en la lámina precisamente para que se pueda ver, profundamente a la rama de la mandíbula y posterior al maxilar. Muy bien, su característica es que comunica con la fosa temporal por el espacio puramente del arco cigomático y superficialmente a los huesos del cráneo. ¿Cuáles son sus límites? Muy bien, lateralmente, la rama de la mandíbula, medialmente, la lámina lateral del proceso pterigoides, un límite anterior dado por la cara posterior del maxilar, un límite posterior dado por la placa timpánica, los procesos mastoides y el estiloides, el límite superior dado por la cara inferior del ala mayor del esfenoides y un límite inferior dado por el punto de inserción del músculo pterigoideo medial en la mandíbula cerca del ángulo. ¿Qué hay dentro de esta sección? Muy bien, su contenido es la parte inferior del músculo temporal, ojo, los músculos pterigoideos lateral y medial, la arteria maxilar, el plexo venoso pterigoideo, el nervio mandibular, el alveolar inferior, el lingual, el bucal, la cuerda del tímpano o el chorda timpani, y como habíamos visto precisamente en la lámina de la lección pasada,
ahí se encuentra el ganglio óptico. Si hay alguna duda sobre todo de qué se puede encontrar aquí, a muy grandes rasgos, en la clase anterior se han definido algunos de los contenidos que hay en la fosa infratemporal. Muy bien. ¿Cuál es su vascularización e inervación? La irrigación principal proviene de la arteria maxilar, la cual tiene 3 porciones según su relación al músculo pterigoideo lateral. Y la primera porción es la mandibular, que da las siguientes ramas. Creo que sería un poco más prudente que buscásemos una lámina para entender en dónde se encuentra esto. Muy bien, aquí la tenemos precisamente. Entonces, la irrigación principal proviene de la arteria maxilar. Aquí se encuentra la arteria maxilar, donde está justo el puntero. Y da las siguientes porciones. Entonces, la primera es la porción mandibular, que da las siguientes ramas. La arteria auricular profunda, la meningia media, la timpánica anterior, la meningia accesoria, la arteria alveolar inferior. Tiene una segunda porción o la porción pterigoidea. La porción pterigoidea da las siguientes ramas. Una arteria massetérica, las arterias temporales profundas, las ramas pterigoideas y la arteria bucal. Su tercera porción o la porción pterigopalatina da las siguientes ramas. Una arteria alveolar superior posterior, una arteria infraorbitaria, una arteria del conducto pterigoideo, una rama faringia, una arteria palatina descendente y la arteria esfenopalatina. Muy bien, el drenaje venoso está dado por el plexo venoso pterigoideo, localizado entre los músculos temporal y pterigoideos. Se anastomosa con la vena facial por medio de la vena facial profunda y su inervación está dada por los siguientes ramos. Del nervio mandibular, NSB1, como ya sabemos, rama del trigémino, que da los siguientes ramos. El aurículo temporal, el nervio alveolar inferior, el nervio lingual y el nervio bucal, que estamos viendo justo en pantalla. Otra de las características es que están íntimamente relacionados con el ganglio óptico. El ganglio óptico es un ganglio parasimpático ubicado en la fosa infratemporal inferior al foramen oval, medial al nervio mandibular y posterior al músculo pterigoideo medial. Recibe fibras parasimpáticas del nervio glosofaringio y sus fibras parasimpáticas postsinápticas van a la glándula parotidia por el nervio auriculotemporal. Ahora vamos a hablar de una estructura singular, la articulación temporomandibular. Bien, en pantalla tenemos la articulación temporomandibular. La articulación temporomandibular se relaciona con la región parotidia temporal y la fosa infratemporal, y ellas comparten la articulación con los músculos que la mueven. La articulación sinovial es de tipo Hinglimo modificada y permite movimiento de deslizamiento, un pequeño grado de rotación, un movimiento de flexión, un movimiento de extensión. Ahora bien, veamos los músculos de la masticación asociados con la articulación temporomandibular. Para ello tendremos que valernos de otra lámina. Muy bien, el primero del que vamos a hablar es este gran músculo de aquí, el músculo temporal. Su inserción proximal es el músculo triangular con amplia inserción en el suelo de la fosa temporal y la cara profunda de la fascia temporal. Su inserción distal es la inserción estrecha en la punta y cara medial del proceso coronoides y el borde anterior de la rama de la mandíbula. También el ángulo y la cara lateral de la rama de la mandíbula en cierta parte. Su inervación está dado por el tronco anterior del nervio de la mandíbula y el ramo temporal profundo. Su acción sobre la mandíbula es elevarla, cerrarla, y sus fibras posteriores son las primeras en tirar hacia atrás de la mandíbula. Ahora vamos a hablar del músculo macetero. El músculo macetero es este músculo que se encuentra justo aquí. Es un músculo cuadrado que se inserta en el borde precisamente inferior de la cara medial y del proceso maxilar del hueso cigomático y el arco cigomático. Su inserción distal es el ángulo de la cara lateral de la rama de la mandíbula. Y su inervación está dada por el nervio macetérico. La función de este músculo es elevar la mandíbula y cerrarla, y sus fibras superficiales contribuyen de forma limitada a la protrusión de la mandíbula. Ahora vamos a hablar del pterigoideo lateral. El músculo pterigoideo lateral es el músculo que se encuentra justo aquí. El pterigoideo lateral tiene su inserción en el músculo triangular de dos cabezas. Es un músculo triangular de dos cabezas, y una se inserta en la cara infratemporal y la cresta del ala mayor del esfenoides, y la otra en la cara lateral de la misma lámina lateral del pterigoides.
Su cabeza superior se encuentra insertada principalmente en la cápsula y el disco articular de la articulación temporomandibular, y la cabeza inferior se halla insertada principalmente en la fosita pterigoidea, en la cara anteromedial del cuello del proceso condilar de la mandíbula. Su inervación está dada por el nervio pterigoideo lateral. ¿Cuál es la acción bilateral de estos músculos? Protruyen la mandíbula y descienden el mentón. Y una acción unilateral es mover la mandíbula hacia el lado contralateral con su contracción unilateral, alternándose, produciendo amplios movimientos laterales durante la masticación. El siguiente del que vamos a hablar es el pterigoideo medial. El músculo pterigoideo medial se encuentra justo aquí. El pterigoideo medial es un músculo cuadrangular con dos cabezas. La primera se inserta en la cara medial de la lámina lateral del pterigoides y el proceso piramidal del hueso palatino, y la segunda mitad de la tuberosidad del maxilar. Muy bien. Su otra inserción se encuentra en la cara de la rama de la mandíbula inferior al foramen mandibular. Es una imagen en espejo del macetero homolateral. Los dos músculos flanquean una rama de la mandíbula. Se encuentran inervados por el nervio pterigoideo o medial. En forma sinérgica actúan con el macetero para elevar la mandíbula y constituyen o contribuyen a la protrusión. Su actividad unilateral alterna produce pequeños movimientos de molturación. Vamos a evaluar ahora la región bucal. Para ello tendremos que viajar a otra lámina. Sé que es una de las frases más conocidas del canal. Aquí tenemos la región bucal. Y en esta región nosotros encontramos la cavidad bucal, los dientes, las encías, la lengua, el paladar, las tonsinas palatinas. La deglución se inicia voluntariamente en la cavidad bucal. Su fase voluntaria se impulsa el bolo desde la cavidad bucal a la faringe y ahí ocurre la fase involuntaria de la deglución. Ya sabemos, a partir del límite entre faringe y esófago es en donde empieza lo involuntario. Cavidad bucal. La cavidad bucal consta de dos partes y las podemos ver mucho mejor de este lado. La cavidad bucal tiene una parte que se llama vestíbulo bucal. Es un espacio en forma de hendidura entre los dientes y las encías y los labios y las mejillas. Comunica al exterior por la hendidura bucal, cuyo tamaño es controlado por los músculos periorales. La cavidad bucal propiamente dicha es un espacio entre los arcos dentales o dentarios superior e inferior. ¿Cuáles son los límites de esta cavidad? Anterior y lateralmente los arcos dentarios. Su techo es el paladar y posteriormente comunica con la bucofaringe. La lengua ocupa toda la cavidad bucal si toda está cerrada y en reposo. Ahora bien, la siguiente estructura que vamos a estudiar son los labios. Los labios son repliegues musculofibrosos móviles que rodean la boca y se extienden desde lateral y superiormente los surcos nasonaviales y las narinas, inferiormente el surco mentolabial. ¿Qué ocurre con los labios? Pues ellos contienen el músculo orbicular de la boca y los músculos vasos y nervios labiales superiores e inferiores. Los labios están cubiertos por piel externamente e internamente por mucosa. Los labios cambian de color, de pardo a rojo, y se continúan con la mucosa labial y luego se transforman en la mucosa que cubre la porción vestibular intrabucal de los labios. Otra de las estructuras interesantes son los frenillos labiales. Aquí estamos viendo uno. El superior y el inferior. Los frenillos labiales son repliegues de la mucosa de bordes libres situados en la línea media. Se extienden desde la encía vestibular hasta la mucosa de los labios superior e inferior y del labio superior, que es de mayor tamaño. Su irrigación proviene de las arterias labiales superior e inferior, ramas de la arteria facial. Su inervación proviene de el labio superior, el nervio infraorbitario, rama del maxilar. Su inervación motora proviene del ramo bucal del plexo parotídeo. Y el labio inferior es un nervio mentoniano, la rama del nervio mandibular. Y su inervación motora proviene del ramo marginal del plexo parotídeo. Ahora bien, las mejillas. Las mejillas son estas partes que nosotros vemos carnosas interiores aquí en la boca y presentan una estructura semejante a los labios con los que se comunican y forman las paredes móviles de la cavidad bucal. La siguiente estructura que evaluaremos son las encías. Las encías están compuestas de tejido fibroso tapizado por una mucosa. La encía está adherida a los procesos alveolares del mandibular y al maxilar y a los cuellos de los dientes. La encía adherida adyacente a la lengua es la encía lingual superior e inferior, y la encía adyacente a los labios y a las mejillas es la labial o bucal. La mucosa alveolar, encía no adherida, suele ser brillante, roja y no queratinizada. Los nervios que inervan las encías son los nervios alveolares superior e inferior. Muy bien.
Hay una estructura muy curiosa aquí que vamos a evaluar, que son los dientes. Aquí tenemos un ejemplo esquemático de cómo están distribuidos. Los dientes tienen las siguientes funciones: inciden, reducen y mezclan los alimentos con la saliva. Ayudan a automantenerse en los alvéolos dentarios, colaborando con el desarrollo y protección de los tejidos que la sustentan. Participan en la articulación de la palabra. Esto es importantísimo. Nosotros nos damos cuenta precisamente que una articulación correcta también lleva una dentadura en su lugar. Hay personas que han perdido su dentadura y se escuchan shh, shh, un silbido. Es precisamente por eso. También se disponen en alvéolos dentarios y se clasifican en deciduos o permanentes. Los niños tienen 20 deciduos y los adultos normalmente tienen 32 permanentes. Los tipos de dientes son, en primer lugar tenemos los incisivos. Los incisivos tienen bordes cortantes y delgados, porque su tarea es cortar carne sobre todo, tejidos que sean de fibra. Los caninos son conos prominentes que hacen cortes todavía más profundos de los tejidos colágenos que vienen incluidos en las carnes. Los premolares tienen 2 cúspides. Estos son de los que empiezan a macerar los alimentos. Y los molares tienen 3 o más cúspides, que son los que terminan de macerar correctamente el alimento. Entonces tenemos tipos de dientes que cortan y otros que maceran. Y tienen 2 caras generalmente. Tienen una cara vestibular, labialo-bucal, que se dirige hacia afuera, que es lo que estamos viendo justo aquí. Y tienen también una cara lingualo-palatina, que se dirige hacia afuera. También esta de acá. Según la nomenclatura de la odontología, tienen las siguientes caras: una cara mesial encontrada cerca del plano medio, esta de aquí, y una cara distal que se aleja del plano medio. Muy bien. La cara masticatoria del diente es la cara oclusal, es esta parte superior. Según su anatomía dental, cada diente está compuesto de las siguientes partes. Veámoslas entonces. Aquí está. En primer lugar, tienen una corona, que es en donde la parte que sobresale de la encía. Tienen un cuello que se halla entre la corona y la raíz, esta estructura que se encuentra justo aquí, y una raíz que está unida al alvéolo dentario por el periodonto. El número de raíces del periodonto es variable. Estructuralmente, el diente se compone en dentina, formada por la mayor parte del dente, un esmalte que cubre la dentina en la corona del diente, un cemento que cubre la dentina en la raíz del diente, una cavidad pulpar, una cavidad dentro de la dentina que contiene tejido conectivo, vasos y nervios, un conducto radicular, es un conducto que conecta la cavidad pulpar con el foramen apical. Entre la apófisis alveolar y el diente se encuentra una estructura esquelética denominada alvéolo dentario. Los alvéolos dentarios están separados por tabiques interalveolares, que es lo que podemos ver justo aquí. Aquí se ha seccionado, pero se encuentran separados unos de otros. Aquí están los tabiques interalveolares. Muy bien. Los dientes con una o más raíces están separados por los tabiques interradiculares. Sus raíces están unidas al hueso del alvéolo por una sindesmosis dentoalveolar o gonfosis. Ya habíamos estudiado que este tipo de articulación no tiene ningún movimiento, y si tiene algún movimiento es porque es patológico. El paladar. Muy bien. El paladar es la estructura que estamos viendo justo en pantalla. Forma el techo arqueado de la boca y el suelo de las cavidades nasales. Se encuentra justo por aquí. Separa la cavidad bucal de la nasal y la nasofaringe, como estamos viendo. Tiene una cara superior o nasal recubierta por mucosa respiratoria y una cara inferior o bucal cubierta por una mucosa bucal, valga la redundancia, llena de glándulas. Muy bien. Posterior a los dientes incisivos maxilares está la papila incisiva, una elevación situada delante de la fosa incisiva. Radiados lateralmente desde la pupila incisiva están los pliegues palatinos transversos o rugosidades palatinas. En la línea media posterior a la papila incisiva está el rafe palatino, que vamos a ver mejor en esta figura. Aquí está el rafe palatino. Muy bien. Aquí está la papila incisiva. Esta estructura, mejor dicho, consta de 2 regiones, una dura y una blanda. Aquí estamos viendo la blanda y aquí estamos viendo la dura. El paladar duro o anterior tiene las siguientes características. La blanda está mucho más detrás. Esta es la parte mucosa.
No confundir entonces, el error que acabo de cometer no se hace. La mucosa es diferente a la blanda. Entonces, ahora hablando del paladar duro, el paladar duro anterior tiene las siguientes características. Como estamos viendo, es cóncavo, está ocupado por la lengua en reposo generalmente, está compuesto por las apófisis palatinas de los maxilares y la lámina horizontal de los palatinos. Detrás de los dientes incisivos está la fosa incisiva. Y esta fosa se caracteriza por ser una depresión situada en la línea media, donde se abre paso para los nervios nasopalatinos. Y medial al tercer molar, es decir, a la tercera muela, hay las siguientes estructuras: un pequeño agujero o foramen palatino mayor, por aquí pasa el nervio y el vaso palatino mayor, y hay agujeros o forámenes palatinos menores, posterior al mayor, que atraviesan el proceso piramidal del hueso palatino y conducen los nervios a los vasos palatinos menores. Muy bien, su mucosa posee numerosas glándulas palatinas. El paladar blando es el tercio posterior móvil del paladar. Para verlo un poquito mejor, tal vez tendríamos que regresar a esta lámina. El paladar blando se encuentra por aquí. Muy bien. El paladar blando está suspendido en el borde posterior del paladar duro. Carece de esqueleto óseo, es decir, no tiene esa característica de ser duro y rígido y prestar muchas inserciones como lo haría precisamente el paladar duro. Aquí lo estamos viendo mucho mejor. Muy bien. Se halla suspendido en el borde posterior del paladar duro. Como habíamos visto, no tiene esqueleto y presenta las siguientes porciones. Tiene una anterior y una posterior y una posterior inferiormente. La porción anterior se caracteriza por tener una aponeurosis palatina, se une al borde posterior del paladar duro, es gruesa anteriormente y delgada posteriormente. La inserción posterior es una porción muscular y inferiormente tiene un borde libre con una prolongación cónica denominada úvula, que conocemos que es clásica durante la exploración física de boca. Lateralmente se continúa con la pared lateral de la faringe y se une a la lengua mediante los arcos patogloso y palatofaringio, que se encuentran justo aquí, han sido seccionados. Presenta los siguientes músculos. Veamos si los encontramos más adelante entonces en una lámina, que sí se agregaron. Aquí están. Bien. El primero es el tensor elevador del velo paladar, que les había dicho en el inicio del video que lo íbamos a mencionar, entonces lo vamos a señalar. Muy bien, entonces estábamos hablando de este músculo, del tensor del velo del paladar. Aquí lo estamos viendo precisamente, es este músculo de aquí. El otro es el elevador del velo paladar. El elevador del velo paladar es este músculo que se encuentra de este lado, justo aquí. Después tenemos al músculo patogloso. El músculo patogloso no se puede ver justamente en esta lámina, pero lo vamos a buscar de todas maneras. Se encuentra precisamente aquí en la superior. Aquí está el músculo patogloso. Tenemos el palatofaringio y también tenemos al músculo de la úvula. Entonces solo quería que los localizásemos. No hay que tener pena, los vamos a encontrar aquí precisamente. El palatofaringio se encuentra en una lámina, déjenme buscar precisamente. Justo aquí, aquí se encuentra el músculo de la úvula y el palatofaringio se encuentra aquí justo debajo. Esta confusión que acaba de pasar es precisamente porque había buscado una lámina donde estuvieran solo los músculos de la lengua por separado, pero se me perdió por lo visto. Pero aún así aquí los podemos ver, aunque sea con un poco más de detalle. Si quieren, ustedes pueden poner en máxima calidad el video para que se noten. Entonces aquí tenemos el músculo de la úvula que vamos a señalar adecuadamente. Aquí está el músculo de la úvula y el músculo palatofaringio es este músculo que se encuentra aquí. Bien. Ahora, las fauces o garganta es el espacio comprendido entre la cavidad bucal y la faringe y tiene los siguientes límites: el paladar blando en la parte superior, en la parte inferior la raíz de la lengua y lateralmente los pilares de las fauces, el arco patogloso y el arco palatofaringio. Estamos hablando entonces de una estructura que se encuentra justo aquí. Los arcos son estructuras que se han seccionado, que estaban justo aquí adelante. Muy bien. Entonces, el istmo de las fauces es un corto espacio que conecta la cavidad bucal con la bucofaringe. Y las tonsilas palatinas o amígdalas son masas linfoides situadas en la fosa tonsilar, limitada por el patogloso y el palatofaringio. Muy bien, ya que hablamos de la localización general de estos músculos, hablemos de sus inserciones, tanto superiores e inferiores, su inervación y su acción.
El primero del que vamos a hablar es el tensor del velo del paladar. Su inserción superior es la fosa escafoidea de la lámina medial de la pterigoides, espina del esfenoides y la trompa auditiva. Y su inserción inferior es la aponeurosis palatina. Se halla inervado por el nervio pterigoideo medial por el arco del ganglio óptico. Su acción es tensar el velo del paladar blando y abrir el orificio o la tuba auditiva durante la deglución y el bostezo. Eso era lo que estábamos hablando. Entonces, el tensor del velo paladar, que es este músculo de aquí, es el que permite, como vimos al inicio de la lección, que la tuba auditiva se pueda abrir. El elevador del velo del paladar, que es ese otro músculo del que estábamos hablando, que se encuentra justo aquí. Su inserción superior es la trompa auditiva y la porción petrosa del temporal. Y su inserción inferior también es la aponeurosis palatina. Se ha inervado también por el nervio pterigoideo medial por el ganglio óptico. Ahora, su acción es completamente diferente, porque él eleva el paladar blando durante la deglución y el bostezo. Bien, ahora hablemos del patogloso. Su inserción superior es la aponeurosis palatina. Para ello tendremos que verlo aquí más arriba. Disculpen, se me fue. Aquí es en donde los tenemos. Aquí está patogloso. Entonces el patogloso tiene una inserción superior en la aponeurosis palatina. Su inferior es en el lado de la lengua. Se ha inervado por el ramo faríngeo del nervio por el plexo faríngeo, del nervio vago. Y su función es elevar la parte posterior de la lengua y tirar del paladar blando hacia la lengua. El palato faríngeo tiene su inserción superior en el paladar duro y la aponeurosis palatina. Su inserción inferior está en la pared lateral de la faringe. También está inervado por el ramo faríngeo del nervio vago por medio del plexo faríngeo. Su tarea es tensar el paladar blando y tirar de las partes de la faringe superior y anterior medialmente durante la deglución. El músculo de la úvula. El músculo de la úvula tiene su inserción superior en la espina nasal posterior y la aponeurosis palatina. Su inserción inferior está dada por la mucosa de la úvula. Está inervado también por el ramo faríngeo del vago por el plexo faríngeo. Y su función es acortar la úvula o tirar de ella superiormente. Es decir, nosotros hemos visto precisamente que la úvula sube o baja. Y esta función está a cargo de este músculo. El paladar está irrigado principalmente por la arteria palatina mayor. Y precisamente los nervios están dados por el nervio palatino, también por el nervio nasopalatino y los nervios palatinos menores. Los drenajes venosos de esta sección están a cargo del plexo venoso pterigoideo y sus nervios sensitivos son ramas del maxilar, ramificándose desde el ganglio pterigopalatino. Muy bien, ahora vamos a hablar de esta estructura que está aquí abajo, la lengua, que se encuentra mucho más graficada del lado derecho. Bien. La lengua es un órgano muscular móvil que adopta una serie y forma de posiciones distintas y se halla cubierta por mucosa. Está hallada en la parte de la cavidad bucal y también en parte de la bucofaringe, y sus funciones son la articulación de la palabra, introducción de los alimentos a la bucofaringe, la masticación, el gusto y la limpieza bucal. Tiene una raíz, un cuerpo y un vértice. Aquí está la raíz, el cuerpo y el vértice. Muy bien. La raíz de la lengua es una porción posterior fijada. Se extiende entre la mandíbula, el hueso hyoides y la cara posterior de la lengua casi vertical. Su cuerpo son los 2/3 anteriores de la lengua. Todo el cuerpo y su vértice son extremadamente móviles. El vértice de la lengua, como extremo anterior del cuerpo de la lengua, es el que se apoya sobre los dientes incisivos. El cuerpo compone el 2/3 anterior de la lengua. El vértice está en un extremo anterior del cuerpo y presenta dos caras. El dorso de la lengua. El dorso, creo que lo podemos ver mucho mejor en la siguiente lámina. Bien, aquí tenemos el dorso de la lengua. Entonces, el dorso de la lengua tiene una cara extensa superior y posterior. Presenta un surco en forma de V, el surco terminal. Su vértice se dirige posteriormente al agujero ciego. Divide el dorso de la lengua transversalmente en una parte anterior y una posterior. Parte anterior del dorso de la lengua está separada por un surco medio de derecha a izquierda. Su mucosa es relativamente delgada, unida al músculo subyacente, y tiene las siguientes papilas linguales, de las cuales solo las circunvaladas, las foliadas y la mayoría de las fungiformes tienen receptores gustativos. Las primeras son las circunvaladas, que son directamente anteriores al surco terminal, son grandes y de cúspide aplanada, rodeadas por surcos profundos semejantes a fosos circulares.
Las papilas foliadas son pequeños pliegues laterales de la mucosa lingual. Las papilas filiformes son largas y numerosas y tienen terminaciones nerviosas sensibles al tacto. Tienen un color gris o rosáceo y están dispuestas en una fila en forma de V, paralelas al surco terminal excepto en su vértice donde son transversales. Las siguientes son las fungiformes, que tienen forma de hongo, que se encuentran en esta parte más apical de la lengua. Las papilas fungiformes son estructuras que se encuentran entre las filiformes, son estructuras entre las papilas filiformes, correctamente, como lo había dicho, y son numerosas en el vértice y los bordes de la lengua. La mucosa y la parte posterior de la lengua es más gruesa y móvil, pero carece de papilas linguales, pero posee nudillos linfoides, que colectivamente se les llama tonsilas linguales. La parte faríngea de la lengua constituye la pared anterior de la bucofaringe. La cara anterior, cubierta por una mucosa delgada y transparente, descansa sobre el suelo de la boca y conecta al frenillo lingual a un repliegue medio. Cada lado del frenillo lingual, que se encuentra en la parte inferior de la lengua, lo que se puede levantar, veamos si podemos ver una vista más inferior de la misma. Aquí está el frenillo lingual por debajo del tabique. Muy bien. Entonces estamos hablando del frenillo lingual. A cada lado de ellos hay una vena lingual profunda. A cada lado de la base del frenillo lingual existe una papila sublingual que desemboca en el conducto de la glándula submandibular. El borde de la lengua separa las dos caras y está relacionado con las encías linguales y los dientes laterales. Los músculos de la lengua están separados en cada mitad del tabique lingual, que es lo que estamos viendo ahí, y se dividen en dos. Hay un grupo de los extrínsecos y de los intrínsecos que estamos viendo justamente en pantalla. Los extrínsecos modifican la posición de la lengua, se originan fuera de la lengua. Y los extrínsecos son el geniogloso, el hiogloso, el estilogloso y el patogloso. Los músculos intrínsecos de la lengua alteran la forma de la misma y se insertan dentro de ella. Y son el longitudinal superior, inferior, el transverso y el vertical. Bien. Ahora vamos a hablar un poquito de dónde están sus inserciones, qué forma tienen y cuál es su inervación y su acción. El primero que vamos a ocupar es el geniogloso. Es del grupo de los extrínsecos. El geniogloso está en una forma y disposición tal que parece un abanico que ocupa la mayor parte de la lengua. Su inserción proximal es el tendón corto de la parte superior de la espina mentoniana de la mandíbula. Y su inserción distal es precisamente todo el dorso de la lengua y el cuerpo del hioides. Está inervado por el nervio hipogloso. ¿Cuál es su acción? Deprimir la lengua en una acción bilateral de la parte posterior de la lengua hacia la anterior, y la parte más anterior se puede retraer hacia el vértice, desviando la lengua hacia un lado contralateral. Muy bien. El siguiente que vamos a estudiar es el hiogloso. El hiogloso es un músculo delgado o cuadrilátero. Su inserción es el cuerpo y cuerno mayor del hioides, y su inserción inferior son las caras inferiores o las partes laterales de la lengua. Se ha inervado también por el músculo hipogloso, por el nervio hipogloso, y está dedicado a deprimir la lengua y ayuda a retraerla. El estilogloso es un músculo triangular corto y pequeño. Su inserción superior es el borde anterior de la parte distal del proceso estiloides o el ligamento estiloideo. Su inserción inferior son los lados de la lengua posteriormente, formando una interdigitación con el hiogloso, también inervado por el hipogloso, y su tarea es retraer la lengua y enroscarla o elevarla a los lados. Junto con el geniogloso crea un canal central durante la deglución. Muy bien. El último de los extrínsecos que vamos a estudiar es el patogloso, que se encuentra justo aquí. El patogloso es un músculo estrecho y de forma de semiluna. Forma el arco patogloso o posterior del istmo de las fauces. Su aponeurosis palatina del paladar blando es su inserción, o más bien la aponeurosis palatina del paladar blando es su inserción superior. Su inserción inferior se mezcla con los músculos intrínsecos y transversos de la lengua. Está inervado por el ramo faríngeo del nervio vago por el plexo faríngeo. Su tarea es elevar la parte posterior de la lengua, deprimir el paladar duro, y actúa como un constrictor del istmo de las fauces. Los últimos que vamos a evaluar de los músculos son los intrínsecos. Tenemos en primer lugar al longitudinal superior. Tiene forma de una lámina delgada profunda en la mucosa del dorso de la lengua. Aquí está el longitudinal superior, desde el que estamos hablando. Se inserta superiormente en la capa fibrosa y submucosa del tabique fibroso medio y inferiormente en los bordes de la lengua y la mucosa.
está inervado por el nervio hipogloso y su tarea es enroscar la lengua hacia arriba, elevando el vértice y los lados de la lengua, retrayéndola también. El longitudinal inferior, que es el que se encuentra justo aquí, es un músculo que tiene forma de banda ancha estrecha junto a la cara inferior. Su inserción superior es la raíz de la lengua y el cuerpo del dioides, y su inserción inferior es el vértice de la lengua. Inervado también por el hipogloso, enrosca la lengua longitudinalmente hacia abajo, deprimiendo el vértice, recayendo en la lengua. El transverso es un músculo profundo al músculo longitudinal superior, que es lo que estamos viendo justo aquí. Su inserción superior es el tabique fibroso medio. El tabique fibroso medio. Y su inserción inferior es el tejido fibroso en los bordes laterales de la lengua. Estrecha y alarga la lengua. Verticalmente hablando, también encontramos más arriba al músculo vertical, valga la redundancia. Ay, no, perdonen ustedes aquí a su servidor. Bueno, su forma es una curiosa estructura de fibras que forman una inserción con el músculo transverso. Su inserción superior es la capa fibrosa de la mucosa del dorso de la lengua y su inserción inferior es la cara inferior de los bordes de la lengua. Está inervado también por el hipogloso y su función es aplanar o ensanchar la lengua. Muy bien, pero ¿de dónde viene toda la inervación? Bueno, pues en rasgos muy generales vamos a verlo. Ya casi terminamos y estamos solo una presentación como ustedes ven. Entonces, la inervación de la lengua proviene por el hipogloso, sobre todo como hemos visto que tiene mucho que ver con los extrínsecos y los intrínsecos, salve el músculo patogloso inervado por el plexo faríngeo. La sensibilidad de los 2/3 anteriores de la lengua proviene del nervio lingual del mandibular y la sensibilidad especial de la cuerda del tímpano del facial, a excepción de las papilas circunvaladas. El nervio glosofaríngeo aporta sensibilidad especial del gusto y general mediante la rama lingual y el 1/3 posterior de la lengua y las papilas circunvaladas. En una pequeña área de la lengua, anterior a la epiglotis, en el nervio laríngeo interno, está encargado de la sensibilidad, que es una rama del nervio vago. Los nervios sensitivos llevan fibras parasimpáticas secretomotoras a las glándulas de la lengua. Existen 4 sensaciones gustativas básicas o sabores. Muy bien, tenemos el dulce, que se da en el vértice de la lengua, el salado en los bordes laterales, el ácido amargo en la parte posterior y también el sabor umami o sabor sabroso. Después tenemos la vascularización de la lengua. Toda la arteria procedente de la arteria lingual es una rama de la carótida externa. Cuando entran en la lengua, la arteria lingual discurre profundo al músculo hipogloso. Las arterias dorsales de la lengua irrigan la raíz y las profundas de la lengua del cuerpo. Las arterias profundas de la lengua comunican entre sí cerca del vértice de la lengua. El tabique lingual impide la comunicación entre las arterias dorsales de la lengua y las venas homónimas acompañan a las arterias que drenan la vena sublingual. Muy bien, compañeros, esto es todo por la lección de cabeza. Como ustedes verán, llevamos 1:27, casi a 1:30 de repaso. Este video quedó bastante cargadito porque precisamente traté de sintetizar todo lo que hacía falta de una forma un poquito más aprisa por lo del examen precisamente, pero sin embargo esperamos ya haber terminado con la lección de cuello antes del examen y que esté completo en el canal. Entonces muchísimas gracias por su atención, les deseo éxitos en lo que hagan y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.